Bien, buenas tardes, tengan todos ustedes. Vamos a comenzar la clase de la fecha. Vamos a ver un capítulo nuevo que se denomina contratos compra-venta. La pregunta a respondernos es cómo se realiza un contrato compra-venta. ¿No? Y en esto justo a principios de año estábamos intentando comprar algunos equipos para el laboratorio textil para hacer serigrafía textil, y los encargados del área administrativa de la facultad, cuando le hemos presentado la solicitud de compra, y ahí le observaron, bueno, hemos avanzado el trámite, pero nos observaron que el NIT de la empresa dice venta de insumos de serigrafía y no dice venta de maquinaria de serigrafía. Entonces nos han observado ese tema y bueno, no se pudo hacer la compra. Nos han sugerido que hagamos un contrato compra-venta. No, yo decía, a perder mi tiempo haciendo un contrato compra-venta, porque un contrato compra-venta es para compras de mayor cuantía, ¿no? Una compra menor a 20,000 bolivianos, menor todavía, menos, de comprar a 10,000 bolivianos. Entonces, un contrato compra-venta por 10,000 bolivianos no justifica, ¿no? Entonces, bueno, probablemente no conocen los temas y obviamente que las empresas que traen estos equipos, insumos, etcétera, no quieren participar en procesos SICOES, porque hay que presentar varios documentos, etcétera, como han visto. Entonces, complicado. Al final no se hizo la compra y bueno, para los del área es solucionado, ¿no? El tema ese cuando hay otras alternativas, ¿no? Pero es muy complicado en la administración pública hacer este tipo de actividades cuando tienen la mente cerrada, ¿no? Y no le dan soluciones y buscan problemas. Un contrato compra-venta es un tema jurídico legal que en la carrera de Derecho, contratos es una asignatura que se lleva durante un semestre, pero obviamente que tenemos un montón de contratos y uno de esos tipos de contratos son justamente los contratos compra-venta. Después existe dentro del Código de Comercio varias tipologías, pero a nosotros al que hacemos referencia es el que nos interesa, que son los contratos compra-venta, donde intervienen dos partes, ¿no? Bueno, por lo menos dos partes. Entonces, interviene un comprador, interviene un vendedor. Son los dos mínimos participantes que tenemos, el comprador y el vendedor. Ahora después pueden aparecer un intermediario, oficinas de representación, o algún actor que facilite, que ayude a que se puedan encontrar las partes, ¿no? Comprador y vendedor. Ahora, dentro del Código de Comercio y la normativa boliviana vigente obliga en los contratos que se tenga obviamente el nombre del comprador, que puede ser una persona natural o jurídica, lo mismo del vendedor, que se tiene que establecer la dirección. Entonces dice domicilio legal. Esa dirección son para efectos de notificación en caso de que exista un conflicto. Entonces tiene que dejar sentada la
dirección para que se le pueda notificar en todas las etapas que puede conllevar un juicio, por ejemplo. Teléfonos, fax, email, bueno, hoy entran el teléfono, el celular, etcétera. Todavía el email es un medio que utilizamos para la comunicación, que es formal, ¿no? Y hay esto que exige la ley, ¿no? Segundo aspecto que tenemos que considerar en el tema de la elaboración de los contratos compra-venta es el producto, ¿no? El producto o servicio sujeto del contrato, las normas y características, ¿no? Entonces, en el capítulo del producto habrá una descripción técnica del producto, ¿no? Y hemos visto, por ejemplo, hacemos los contratos de compra-venta, que le llamamos contratación de servicios, así sea un producto o un servicio, es contratación de servicios, en la ley, en el decreto supremo 0181, y donde se hace una descripción explícita del producto que viene del DBC, que viene de las especificaciones técnicas. Entonces ahí va tal cual para que no exista variación y este documento surque efecto en caso de que existan diferencias, ¿no? 2, normas de calidad del producto que viene, que cumple, que exige. Bueno, aquí en Bolivia todavía somos menos exigentes en este tema, pero en otros países como Estados Unidos, entonces nos obligan a que existan, a que se cumplan las medidas arancelarias, que son el cumplimiento de certificaciones, de normas de calidad del producto, otros sistemas que son exigidos para ingresar a esos países, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Y las características de los productos, variedad de productos. Entonces, sabemos que una letra, ¿no? Una letra, ella cambia el modelo, cambian las características. Entonces, estamos comprando un equipo y suficientes con que cambie de el modelo de 1.6 a 2.0, entonces ya es otro modelo, es otra cilindrada, es otro producto y por consiguiente tiene otro precio. Entonces, por eso y en todos los productos, ¿no? Entonces, el problema que nosotros teníamos cuando compramos monitores para las computadoras, que nos daban un monitor de 15 pulgadas, cuando en realidad eran 14.6, entonces ese redondeo nos causaba problemas porque esto se hacen entre auditores y abogados, entonces ambos vienen con la misma formación, que buscan o hacen la comparación a letra muerta. Entonces, cuando se recibe el producto, dice 14.6, que se entiende por 15, entonces ahí no entienden, tiene que ser a letra muerta. La caja dice 15, tiene que decir 15, el documento dice 15, el equipo tiene que decir 15, etcétera. Entonces, es un punto de conflicto, ¿no? Entonces, y por eso es que, aunque parezca sobreentendido algunos temas, nada está sobreentendido, ¿no? Uno mira un jean, por ejemplo, y dice, sí está bonito, pero para llegar a ese punto se ha tenido que cumplir con especificaciones técnicas de diseño, de construcción, etcétera, donde se ha visto un montón de detalles, ¿no? El tipo de tela, el gramaje, el modelo, el color, en este caso, código, tipo de tela y detalles, ¿no? En el corte, en los hilos, en la platina, los bolsillos delanteros, bolsillos traseros, en el botapié, en los bordados, en los accesorios, en el lavado, en el color, en los efectos, etcétera, etcétera. Entonces, suficientes con que el efecto en el lavado, que en este caso se ha pedido focalizado en ciertos lugares, entonces estén en otros, ya es otro producto, es otro modelo y puede producir el rechazo o no en el momento de la recepción. Entonces, son aspectos que se tiene que cuidar, ¿no?
en las especificaciones del producto se indica, como nos indicaban en Estados Unidos, por ejemplo, si hay un desgaste, en qué lugar es el desgaste, a cuántos centímetros del borde interno, de la entrepierna, etcétera, etcétera, y de qué tamaño, la forma, la agresividad, etcétera, ¿no? Entonces uno dice, pero es un desgaste, sí, pero es un desgaste que se hace con técnicas y se tiene que tener una apariencia, etcétera, etcétera. Entonces eso viene justamente del departamento de ingeniería, donde se ha desarrollado el producto, se ha hecho probablemente un prototipo, con una muestra, con una contramuestra, se ha enviado al cliente, ha aceptado y con eso se va a hacer el contrato. Entonces se tiene que cumplir a cabalidad las especificaciones técnicas de diseño de construcción para que cuando se reciba el producto en destino no existan observaciones y se esté devolviendo los productos, ¿no? A veces andamos, o la gente que anda en el comercio, fundamentalmente andan locos, incluso tienen sus grupos de viaje, los viajeros a China, por ejemplo, que piensan que todo lo que viene de China es barato, bueno, ¿no? En China hay de 5 calidades los productos y los chinos también mandan a Estados Unidos, pero mandan la calidad primera porque si no, no entran. Y en Estados Unidos son muy complicados en tema de cumplimiento de normas, ¿no? De especificaciones. Entonces, falla algo, no aceptan y están devolviendo, y gran parte de los productos que son devueltos no pueden regresar a su país de origen para arreglar la falla, etcétera. Entonces, normalmente todos estos productos se los manda a Panamá, a la zona franca de Colón, donde la gran parte de los productos rechazados por alguna fallita que hubiese en los productos lo van a rematar allá. Entonces, a veces en lugar de pensar en ir a la China, por ejemplo, es interesante pensar en Panamá como un lugar donde hay buenos productos, ¿no? En relación calidad-precio, obviamente mejor, ¿no? Que ir a Arica, Iquique o viajar hasta la China, donde los problemas son tiempos, grandes volúmenes, etc., ¿no? Pues para gente que fundamentalmente anda en los primeros años de esta actividad, ¿no? Segundo, tercero, que el contrato tiene que especificar la cantidad, ¿no? Que la cantidad tiene que estar explícita, si son kilos, litros, piezas, unidades. Y que a veces uno dice, pero se sobreentiende, ¿no? Bueno, en este tema no se sobreentiende nada, porque nosotros, por ejemplo, productos químicos compramos en estado líquido, ¿no? Entonces, el estado líquido, dependiendo de la densidad, ¿no? Entonces va a variar la cantidad de litros, pero lo que nosotros compramos son kilos, ¿no? Entonces, pese a que está en estado líquido, que deberíamos utilizar la medida de litros, utilizamos una medida de peso, que son los kilos, ¿no? Entonces, por eso es importante especificar qué cantidad y su unidad, ¿no? Porque podemos tener, como vemos en la fotografía, cantidades pequeñas como mLs, o podemos tener cantidades grandes como son litros, kilos, toneladas, o piezas o unidades, ¿no? Entonces, es un tema que no se, en este caso, como dicen, nada se sobreentiende y no está de más el colocar, más bien es obligatorio especificar de qué unidades estamos hablando, porque dentro de eso todavía
tenemos que ver que si compramos de Estados Unidos, de algunos otros países como Inglaterra, etcétera, entonces vienen con otras unidades, ¿no? Como onzas, vienen con libras, etcétera. Entonces hace que sea necesario, con mayor razón, ser explícito en los productos, ¿no? Algo que incluso en la norma boliviana, en la ley 843, obliga a que se haga un detalle del valor total del contrato en general, pero dice, tiene que estar el precio unitario, ¿sí? Entonces ahí la moneda por unidad, el valor total monetario, esto por la cantidad, y de dos formas, en forma numeral y en forma literal. Entonces, de las dos, eso lo dice la ley 843. Y tercero, la moneda de la transacción, ¿no? Que mucho en el tema del comercio internacional utilizamos el dólar, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuántos tipos de dólar existen? Ailén, ¿cuántos tipos de dólar conoces? ¿Qué dólares conoces? Ailén. El dólar estadounidense. ¿Ya? Ay, no sé, creo que sí igual son en otros países, pero no sabía que era otro tipo de dólar. Dólar canadiense. Sí. Después. Hay otro dólar en Nueva Zelanda. Y etcétera, y hay como cerca de 20 dólares. Pero obviamente el que transamos las transacciones a nivel mundial, la moneda más utilizada es el dólar americano. Como se dicen dólar americano, se dicen dólar norteamericano, se dicen dólar estadounidense. En cualquiera de los casos estamos haciendo referencia al dólar de los Estados Unidos, ¿no? ¿Sí? Y tiene que ser explícita la moneda de la transacción, ¿no? Entonces, bueno, en el caso del euro, no hay mucha confusión, pero en el caso del dólar sí, o sea, no es solamente colocar dólar, porque de los dólares hay, dólar es el nombre, pero tiene varios apellidos, ¿no? Dólar americano, dólar canadiense, dólar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, si revisan y le ponen cuántos tipos de dólar hay, bueno, les va a salir por lo menos 20 tipos de dólar que se utiliza en otros países, ¿no? Entonces, por lo tanto, a veces dicen, no, pero no, aquí no se sobreentiende nada, ¿no? Porque lo único que estamos haciendo es generar un vacío. Entonces, si no es un vacío legal, si no estamos en el contrato especificando a qué moneda nos estamos refiriendo, ¿no? Es dólar, pero dólar ¿qué? Hay que colocar dólar, libra esterlina, yen, peso boliviano, no, es bolivianos, porque ahora vamos al tema de los pesos. ¿Qué pesos hay? Arturo, ¿qué pesos conoces? Ingeniero, hay pesos creo, colombianos, pesos argentinos, Ya. Bueno, más que no en Sudamérica. Ya, pero también en México, pesos mexicanos, sí. Pesos chilenos, etcétera. Entonces, ¿qué pesos? ¿No? Y si se pisa el tipo de cambio, el peso colombiano son millones. Y el peso chileno son miles, ¿no? 8 bolivianos, 8 bolivianos son 1,000 pesos chilenos, ¿no? Entonces, hay harta diferencia entre un peso y otro peso. Entonces, no está de más, y más bien es obligatorio que se especifique bien qué tipo de moneda, con qué moneda estamos transando, y es el objeto del contrato. ¿Está bien? Muy bien, a veces uno dice, pero no, aquí no, y si le dice al abogado, ahí no se sobreentiende. El abogado, lo que he aprendido de los abogados cuando hacemos documentos dice, el documento que estamos haciendo tiene que defenderse solito.
¿no? No necesita que llame al abogado, al comprador, al vendedor para especificar qué moneda es, ¿no? O la fecha, dice fecha 28 de marzo, ¿de qué año? No, tiene que estar 28 de marzo del 2022, entonces no puede haber omisión a esos datos y el documento, como dicen los abogados, tiene que defenderse solito, ¿sí? Un quinto elemento son las condiciones de entrega. Las condiciones de entrega va a ser justamente los 5 TERS. Nosotros más adelante vamos a ver un capítulo donde vamos a revisar los 5 TERS. Y los 5 TERS los tenemos en la versión 2000. Bueno, vamos a revisar la 2000, la 2010 y vamos a revisar la 2020, que ya tenemos más de un año, un poquito más de un año, que ha entrado en vigencia y estamos utilizando los 5 TERS 2020, ¿no? Probablemente no sentimos la diferencia porque los Incoterms que más utilizamos son el CIF y el FOB, que son los Incoterms que no han variado, pero después encontramos que existen Incoterms que entran, que salen, que sufren variaciones, etcétera. Entonces, vamos a estudiar, tenemos 4 grupos, el grupo E, que es un grupo de salida, donde solo tenemos un Incoterm, que es el ex-works, después tenemos grupos de el grupo F, en el que no se incluye el transporte principal. Entonces tenemos FCA, FAS, FOB, que vamos a ver cuáles son sus significados, como entendemos. El grupo C, que sí incluye el transporte principal. Entonces ahí tenemos CFR, CIP, CPT, CIP, ¿no? Y bueno, vamos a ver que han ido saliendo algunos Incoterms y han entrado otros para encontrar el equilibrio. Y el último grupo, que es el grupo de llegada, el grupo D, donde tenemos Incoterms que son el DAF, DES, DEC, DDU, DDP, que han habido en esto. Probablemente el grupo D es el que más variación ha tenido de la versión 2010 a la 2020 en los Incoterms. Por lo tanto, es importante especificar qué Incoterm se está comprando, ¿no? Yo he tenido muchas experiencias en estos temas de comercio internacional, afortunadamente más buenas que malas, ¿no? He tenido probablemente un par de experiencias negativas, bueno, no voy a decir malas, pero con sus anécdotas, diría. Por ejemplo, compré en una ocasión, no hace mucho, hace 2, 3 años, de España unos libros, de Casa del Libro, mi proveedor de libros, y compré CIP La Paz. CIP La Paz, ¿no? Entonces, no me acuerdo el término si era CIP, pero puesto en la aduana en La Paz, CIP La Paz. Y un día me llaman de DHL de Santa Cruz y me dicen que le pase la lista de libros que he comprado. Me parece raro que me pida porque normalmente dentro del paquete va la factura, va un packing list, va documentos, que es lo que se quiere la aduana. Ya, de todas formas, que el proveedor me pasó, le pasé una copia y más tarde me llama y me dice que si no lo sacamos hoy, que lo iban a meter al recinto aduanero y que ya era mi responsabilidad ir a Santa Cruz y sacar de almacenes de aduana, ¿no? Entonces ahí ya un poquito yo me molesté porque primero también conozco el tema de cómo es el trámite de aduana en paquetería, que es esto de los couriers, ¿no? Y ellos tienen que hacer la gestión y tienen que sacar y se les paga a DHL, a todos los couriers por hacer ese trabajo, y ahí obviamente una agencia, hay una oficina de aduanas en el aeropuerto, por lo tanto ellos tienen que hacer el trámite ahí, y no, eso ya está bien. Pero lo fundamental es que yo he comprado, y es lo que le dije a la muchacha, le dije, Macachito, le digo, tranquilícese, le digo, yo he comprado CIP La Paz, ¿no? Yo no he comprado
SIP Santa Cruz, SIP La Paz. Por lo tanto, si el courier ha hecho llegar de España, Miami, Santa Cruz, y ahí desorganizan, su problema. A mí me entregan en La Paz, porque eso es lo que yo he comprado y es lo que he pagado, ¿no? Entonces, a mí no me van a decir, venga, no, cachito, está bien eso que le digan a alguien que no sepa, pero yo he comprado en La Paz y a mí me entregan puestos en La Paz. No tengo por qué ir a Santa Cruz ni nada de cosas, nada, ¿no? Y listo, al día siguiente me llaman, ya un sábado me dice, su paquete está en La Paz, para hacer, ya, otro cuento, ese es otro cuento, ¿no? Entonces dije ahí, vea, revise, porque los términos de los 5 TERS y estamos equivocados, ¿no? Entonces ahí, porque justamente los 5 TERS establecen la responsabilidad del vendedor hasta dónde es y del comprador a partir de dónde es, ¿no? Y ahí también van con un tema de costos, entonces pasar de un DAF, de un DES, de un DEC, de un DDU a un DDP, hay actividades, por ejemplo, de un DDU a un DDP, indica que aquí no se han pagado los impuestos, aquí se han pagado los impuestos. Entonces, que los impuestos son diferentes tasas, ¿no? que se graban dependiendo de los productos. Entonces, hay diferencia de uno, entre todos hay diferencia, porque son costos, ¿no? Todos son costos. Entonces, yo no voy a aceptar hacer TAF, un DDP, un FOB, etcétera, porque cada uno tiene actividades, responsabilidades para el comprador, para el vendedor y finalmente sus costos. Esos costos yo no los voy a absorber, tampoco pretendo que lo absorba la otra parte, ¿no? 6 periodos de entrega o de envío. Entonces, bueno, en esto, dependiendo de los productos, pero mayormente estamos hablando del tema de comercio internacional, empezamos por fecha de fabricación. Entonces ahí vamos a ver que existen unas fechas que se llaman fechas aproximadas, ¿no? Porque no hay que mañana 29 o hoy 28 empiezan tu producción, entonces normalmente te manejan por semanas. Entonces la semana 1 empieza tu producción, entonces ellos ya más o menos para establecer en la lista de clientes en qué orden está tu pedido. Entonces ahí te ponen la fabricación, fecha probable de despacho, porque va a estar en función del producto, de los trámites de aduana. Entonces hay varias actividades que se tienen que hacer. Fecha aproximada de llegada, ¿no? Entonces, entre sí ya tenemos un despacho, una llegada, y tenemos también con más o menos una certeza, porque evidentemente ya tenemos calculado que desde Manzanillo de México hasta Arica van a demorar 21 días, 18 días, etcétera. Entonces se va a cumplir más o menos con un cierto margen, ¿no? Porque puede haber en el transcurso del camino mal clima, intemperie, puede afectar que un puerto no esté funcionando, tenía que pasar por el puerto de Lima, de Callao, y no ha podido, etcétera. Entonces puede haber pero más o menos con una certeza y un margen, hay una fecha aproximada de llegada y por lo tanto también podría haber una fecha de entrega, ¿no? En esto los gringos son un poco más exquisitos, quieren que si la fecha de entrega es hoy 28, o sea, 28 no, o 21, o 10 días antes del 21, porque después existe cambio de temporada, etcétera, y ellos no aceptan márgenes grandes. Entonces dicen ellos el 15 tiene que estar ahí y vos tienes que tomar tus previsiones hacia atrás para ver los tiempos, ¿no? 7, la calidad. Entonces la inspección, que puede ser en origen y en destino, lo más recomendable es que sea en origen, el tipo de muestreo, cómo va a ser, o el tipo de inspección, cómo va a ser, y después necesitamos definir para sacar la cantidad de las muestras y fundamentalmente cuántas unidades defectuosas puede tener. Necesitamos el AQL, el TPD, el alfa y el beta, que son riesgos de productor y consumidor. Entonces, si se establece en eso de no puede pasar de 0,2% de unidades defectuosas, entonces ahí es
Ya tenemos ahí un indicador que nos va a controlar la calidad. Que a veces no se quiere hablar del tema de los impuestos, pero es un tema que tiene que estar clarísimo, ¿no? El tema de los impuestos, los aranceles y las tasas, que en nuestro caso, en Bolivia tenemos el IVA, y el IVA lo tenemos diferenciado en dos: el IVA para el mercado local y el IVA para la exportación. Entonces el IVA para el mercado local, ¿cuánto es el IVA para el mercado local? El IVA en las transacciones locales, ¿cuánto es? Bradín, ¿cuánto es el IVA para las transacciones locales? Bradín, Franz, ¿cuánto es el IVA? Aquí voy a sacar mi lista para que me puedan ayudar. 14.94 es para las exportaciones, pero para el mercado local, $13%. Muy bien. ¿Y el IT, Bradín? $3%. Muy bien. Y el GAC, bueno, antes se llamaba GAC, que era gravamen arancelario consolidado. Hoy simplemente se le llama gravamen arancelario. Entonces ahí van a ver como GA, gravamen arancelario. ¿Y cuánto es el gravamen arancelario, Bradín? Creo que 10%, dice. ¿Alguien tiene otro dato? Camila, ¿cuánto es el gravamen arancelario? Ingeniero, yo igual tenía el dato del 10%, pero igual no estoy segura. ¿Ya? ¿Alguien tiene otro dato? Carolai, ¿cuánto es el gravamen arancelario? Carmen, ¿cuánto es el gravamen arancelario? Uy, ¿quién nos podrá salvar ahora? Jesús, ¿cuánto es el gravamen arancelario, Jesús? Naila dice 25%. No, 25% es el IUE. Jonathan Delgado dice 10%. Ya, entonces, como decía antes, gravamen arancelario consolidado era justamente por el tema de consolidación, ¿no? Que el gravamen arancelario en Bolivia es diferenciado. Y está diferenciado primero por partidas arancelarias que vamos a ver más adelante y por países o por el origen, por eso pedimos certificado de origen, con los países con los que tenemos acuerdos comerciales, ¿no? Acuerdos comerciales, tratados, acuerdos bilaterales, etcétera. Entonces nosotros al pertenecer al Mercosur, por ejemplo, no se grava impuestos, el impuesto es cero. Entonces los impuestos de gravamen arancelario pueden variar de cero, como el tema de los libros, por ejemplo, o cuando se pertenece o hay un acuerdo comercial. Entonces ahí vamos a aprender a leer las partidas Nandina,
donde están ahí todos los productos, dice el gravamen del el arancel, dice, y vamos a ver que hay ACES, ¿no? AC 36, tenemos acuerdos de complementación económica, tenemos tratados de libre comercio como con México, con Cuba, etcétera. Tenemos liberados algunos productos con Chile. Entonces es diferenciado, lo que significa que hay productos que van a pagar el 0%, no van a pagar nada. Hay productos que van a pagar el 2, el 3, el 5, el 10%, pues dependiendo de qué producto es y de qué país procede, ¿no? Entonces varía. Y ahí vemos otros, que tenemos otros impuestos, como por ejemplo el ICE, que es el impuesto al consumo específico. Entonces, y le pregunté, ¿cuánto vale el ICE? Carla, ¿cuánto vale el ICE? ¿Qué productos grava el ICE, Carla? Creo que no está. A ver, dice, no estoy muy seguro, dije, creo que es 2%. No es 2%. ¿Qué productos? Luis Miguel, ¿qué productos grava el ICE? ¿A qué productos se le aplica el ICE? Ya, entonces hay que volver a leer la ley 843, y dice la ley 843 que el impuesto al consumo específico graban los productos suntuosos, que vendrían a ser los productos de lujo, ¿no? Que no están al alcance del común de las personas, que hoy, ¿no? Y dentro de eso están los vehículos, están tabaco, están los licores, las bebidas, y algo más es que no me acuerdo, pero eso, ¿no? Entonces, sí, las bebidas alcohólicas, entonces tienen aparte, joyas, exacto. Aparte de pagar el IVA importación, entonces, y aparte de pagar el gravamen arancelario, también pagan el ICE, el impuesto al consumo específico, porque dice en la ley que se supone que los autos, por ejemplo, no el común de las personas pueden tener vehículos, sino dice son artículos de lujo, por lo tanto se les grava un impuesto mayor a través del ICE. Pero hoy, digamos, tenemos, bueno, con los autos usados han entrado carritos de $3,000, etcétera, entonces, bueno, han entrado y ya saben en qué condiciones, entonces, bueno, pero hoy se le aplica, entra un vehículo nuevo y se le grava el ICE, ¿no? Entonces tiene su regla. Se tiene que especificar sobre el envío que se puede permitir o no que los envíos sean parciales, ¿no? Entonces, no sé, hemos comprado un contenedor de 40 pies, pero para entrar en plazo y no sufrir multas, entonces podrían despachar la mitad en un contenedor de 20 y la otra mitad en un contenedor de 20, ¿no? Eso lo tenemos que definir porque eso nos puede causar, por ejemplo, dobles gastos. Entonces vamos a tener que pagar 2 veces a la agencia despachante de aduanas, etcétera, y los transportes se van a encargar. Entonces definimos si se permite el despacho o el envío parcial. Los transbordos, si están permitidos o no, pues porque la mayor accidentabilidad de las cargas está en el transbordo, pasar de un medio de transporte a otro. Entonces, muchos prefieren que no exista eso, a no ser que sea estrictamente necesario, como en nuestro caso, que tenemos que cambiar del barco al camión. Entonces,
ahí es inevitable, ¿no? No podemos, a no ser que compremos, digamos, de México, perdón, de Brasil y venga vía terrestre todo el camino, pero si compramos de México, entonces va a tener que venir marítimo hasta un puerto y de ahí vamos a tener que cambiar a otro medio de transporte terrestre, ¿no? Entonces va a requerir el transbordo. Agrupación del envío, entonces cuando se tiene carga suelta, entonces la carga, no puede ir carga suelta, entonces se tiene que agrupar la carga. Para agrupar la carga, se tienen empresas reconocidas para hacer ese trabajo que se llaman forwarder, que son agrupadores de carga. Entonces se agrupa la carga en el puerto de salida y cuando llega a su destino, entonces esas cargas son de diferentes dueños, se tiene que hacer la desconsolidación, entonces la desconsolidación y se sacan documentos individuales para que cada uno siga su camino, pague sus impuestos, etcétera, etcétera, y solamente la agrupación de la carga ha sido por efectos del envío, porque no puede ir, obviamente antes se podía enviar carga suelta, hoy no se puede enviar, bueno, es exacto que no se puede enviar, porque se tiene que agrupar la carga en un contenedor, ¿no? Entonces, para eso tienen y tenemos actores que son justamente los encargados de eso, que son los forwarders, agrupadores y desagrupadores de carga, ¿no? En 10, en el embalaje, etiquetado y marcas, incluso vamos a ver un capítulo más adelante, el siguiente creo que es, que vamos a ver el tema de seguros. Entonces, en el tema del seguro dice, no va a cubrir efecto, no va a haber protección, no vamos a reconocer, dicen los seguros, si el embalaje es insuficiente para la transportación, dice textual, ¿no? Entonces, por lo tanto, el embalaje, etiquetado, marcas, es un elemento también que se tiene que proteger con el contrato, ¿no? Entonces, se va a ver los envases de cuántos son, cómo se va a agrupar la carga, si son en pallets, si lo vamos a agrupar en algo mayor, que son los contenedores, identificación del producto, sus marcas y marcas y señales que ayuden al producto durante el almacenamiento, la transportación y la manipulación. Entonces, para que se haga un correcto uso y no se esté deteriorando los materiales en ese proceso. Entonces, es importante saber leer las señales, ¿no? Que tenemos, hasta cuánto podemos apilar, y después el agrupamiento, que podemos empezar por la paquetería, agrupar en un paletizar, hasta lo más grande que tenemos, que sería usar un contenedor. En las formas de pago, en los medios y formas de pago, como ya hemos visto, tenemos el pago adelantado, el pago al contado y la venta a crédito. Y como instrumentos para transferir el dinero, hemos visto que en la logística tenemos que mover los materiales, hacer la transacción financiera, pasar la información, ¿no? Entonces, una de esas formas que nos va a proteger también son la emisión de cartas de crédito que hace el banco del comprador hacia el vendedor, y dentro de eso tenemos dos alternativas. Una alternativa es que se pueda emitir una carta de crédito a la vista, que significa que cuando al banco le presente el vendedor los documentos de que ha enviado, y ahí está la recepción de la naviera que le ha emitido el BL o algún medio de transporte que le ha emitido el documento de transporte, ¿no? Que puede ser NIC, puede ser TIF, puede ser cartaporte o el BL. Entonces significa que ya la carga está viajando, por tanto ahí le puede pagar. O si es diferida, entonces se especificará cuántos días diferida, entonces dirá
30 días diferido, entonces a los 30 días del despacho, entonces se puede ya proceder a cobrar, entonces se establece los días de diferimiento, ¿no? Transferencia bancaria, ¿no? Documentos en cobranza, entonces significa que una vez que el cliente o el proveedor ha despachado, para poder efectivizar el pago, entonces el vendedor manda a su banco los documentos, el banco del vendedor pasa al banco del comprador, el banco del comprador es el custodio de los documentos y pide al cliente de que se acerque a pagar el monto a cambio de la entrega de los documentos, ¿no? Entonces, por eso se llama cobranza, entonces se cede a los bancos para que puedan hacer la operación de cobrar y entregar los documentos, ¿no? Y finalmente, cheque que, bueno, en Bolivia ya ha dejado de ser un instrumento serio, toda vez que ha habido una modificación en el gobierno de Sánchez de Lozada, que eran las leyes Blackman, y justamente una de las leyes Blackman era la que le ha debilitado al cheque, donde no se puede meter, antes se podía meter a la cárcel a una persona por haber emitido un cheque en blanco, ¿no? Y había una serie de problemas. Blackman ha luchado contra eso y entonces no se permite que una persona que ha girado un cheque en blanco pueda entrar a la cárcel. Entonces el cheque se convierte en un instrumento que no te da la garantía suficiente de que vas a cobrar en algún momento ese cheque, por lo tanto es un instrumento muy débil, ¿no? Es preferible utilizar otro tipo de medio para hacer la transferencia o la movilización del dinero. La misma ley 843 establece, dice, bueno, que ya hemos visto, el hecho generador del pago de impuestos es por dos motivos. Uno, que el vendedor entregue el producto, entonces ahí tiene que pagar. O dos, que el comprador realice el pago. En cualquiera de los dos casos ya se tiene que emitir la factura, ¿no? Y además dice que en las facturas que cuando hay un descuento, como en este caso descuento y comisiones, tiene que especificarse el motivo del descuento, ¿no? Entonces ahí vamos a los 10 azules, por ejemplo, y hay descuentos porque es promoción, ¿no? Al 50%. Entonces ahí tiene que decir en el documento, dice el precio, ¿no? El zapato vale 500 bolivianos, listo, y descuento del 30%, entonces se le descuenta, dirá, descuento del 30%, 150 bolivianos, ¿verdad? Por tanto, te va a pagar 350, etc., ¿no? Entonces tiene que decir el motivo y tiene que decir el monto, ¿no? Entonces dirá, pues en lo del yo dirá 10 azules, no sé, entonces tiene que especificar cuál ha sido el motivo por el cual se le está rebajando, ¿no? Es un producto de segunda, es un descuento, es una promoción, viene 2 por 1, tiene que especificarse. No, lo contrario va a generar susceptibilidades de una revisión y después auditorías, ¿no? Las comisiones, entonces, cuando existen comisiones, porque intervienen los bancos, entonces ahí el banco del comprador, el banco del vendedor, ambos van a cobrar. Y en algún caso existe un intermediario entre ambos bancos, entonces hay tres actores financieros y ambos cobran comisiones, ¿no? Entonces se tiene que especificar que las comisiones serán pagadas por quién, por el comprador, por el vendedor, más adelante tal vez por ambos, entonces se tiene que dejar sentado quién corre con el pago de las comisiones, ¿no? En algún caso dirá ambos a mitades, bárbaro, entonces eso se respeta. ¿Sí? En licencias y permisos, para sustancias controladas en Bolivia, cada año la FELC CC, que tiene una unidad que es la Dirección de Sustancias Controladas, es la que emite
permisos para compra, emite hojas de ruta para que se pueda transportar, etcétera. Entonces, todos los que compramos sustancias controladas tenemos un registro y se tiene que presentar cada mes los descargos de cuánto se ha consumido. Entonces, es un tema en Bolivia muy controlado, este tema de las sustancias, y se necesitan permisos, se necesitan licencias, se necesitan tramitar hojas de ruta para la compra, para la transportación. Lo mismo con las sustancias peligrosas, ¿no? Como son la gasolina, el diésel, etcétera. Entonces se necesitan de la misma forma permisos para comprar, permisos para transportar, hay que tramitar hojas de ruta, material explosivo de la misma forma, hay una normativa y una forma que incluso en la transportación, porque es un elemento altamente peligroso, ¿no? Por el tema hasta de la vibración, expone. Permisos de internación. Entonces tenemos, por ejemplo, algunos casos de suspensión de tributos, como es, por ejemplo, el CITEX en Bolivia, entonces, pero se tiene que autorizar previamente, ¿no? Y en varios, hoy, por ejemplo, con el tema del COVID, ha hecho de que la Agencia Estatal de Medicamentos se ocupe de dar autorización previa para que se puedan internar algunos productos, ¿no? Habitualmente compraba clorito de sodio, pero textil, pero es la misma materia prima que se utiliza para hacer el famoso dióxido de cloro, que era lo que se estaba usando en la pandemia, y como era una materia prima, entonces no estaban dando permisos, porque todo estaba desviado a eso, pero en general, hoy esa institución es la que se encarga de autorizar a que una autorización previa con análisis en algunos casos de los productos para que se autorice su internación al territorio nacional o no. Entonces ahí necesitamos tramitar y otros licencias y permisos que probablemente se van requiriendo. Yo me acuerdo en una oportunidad que cambió la normativa boliviana por el tema de cuidar el bosque, que prohibieron, más que prohibieron, estaban exigiendo que todas las paletas que vienen con la carga tenían que ser fumigadas en origen. Yo tenía una carga que estaba en Brasil y no le dejaban pasar porque habían emitido la orden que ni el camionero sabía, ni mi agente, ni nadie, y que tenían que fumigar las paletas de madera antes de ingresar al territorio boliviano, y no nos dejaban, tener que regresar hasta cierto lugar en Brasil para fumigar, sacar un certificado, un permiso, ¿no? Una licencia, y con eso recién han dejado ingresar. Entonces es un tema de estar en constante revisión, que van cambiando las normas, flexibilizando o endurando las medidas, ¿no? Los seguros es un tema que vamos a ver. Creo que después de esto vienen seguros, donde vamos a ver las coberturas. Entonces tenemos 3 tipos de cobertura que le llamamos cláusulas, que se llama cláusula A, B, C, y la más grande o la más completa es la cláusula C, que es contra todo riesgo. El monto de la cobertura, y no vamos a ver en temas de seguros, que el monto de la cobertura normalmente va sobre el 110% del valor, que podría incrementarse esto hasta el 120%, y después vamos a ver que existen diferentes formas de poder coberturarse contra riesgos que podría, o accidentes que podría sufrir la carga toda vez que está expuesta a ese riesgo. Entonces te tiene que especificar el monto, el agente del seguro, el beneficiario. Normalmente el beneficiario no es el que compra, el beneficiario normalmente es el que financia la compra. Entonces, si es dinero propio será la empresa, si es dinero financiado por el banco, el seguro irá a nombre del banco, porque finalmente el banco es el que está poniendo en riesgo su dinero, su capital. Por lo tanto, el seguro tendría que responderle a él, ¿no? En algunos contratos, que a veces no dejan, se puede colocar fuerza mayor o disculpa por incumplimiento de contratos, ¿no? Entonces,
uno no cumple un contrato, digamos, con el Estado, está muerto, ¿no? Porque esa empresa recibe un castigo y no puede ser proveedor durante 2 años. Pero a veces esas medidas son duras, pero hay excepciones en las que se puede entender que no se cumple el contrato porque ha habido imprevistos que no se pensaba que podían ocurrir, como catástrofes, inundaciones, terremotos, incendios y bloqueos, aunque en Bolivia el tema de bloqueos probablemente sea una actividad que ya se ha vuelto común, bloquean por todo, porque entre la basura al botadero, porque no salga la basura, etc. Ahí protestan, bloquean de todo. La anterior semana estábamos sin paso al Perú porque quieren la ampliación de la carretera y andamos todo el tiempo con bloqueos en el centro, en otros lugares, etcétera, etcétera, que es el común denominador. Entonces, obviamente para otros países un bloqueo, si es un evento aislado, de fuerza mayor, pero para nosotros es un tema probablemente del común denominador del día, ¿no? Donde tenemos todo eso. Garantías. Hemos visto que la norma Decreto Supremo 181 pide garantía de cumplimiento, una boleta bancaria que se tramite ante el banco, ¿no? Hemos visto que en las consultorías se hacen retenciones de diferentes porcentajes. Entonces, con eso garantizar el cumplimiento del trabajo de la consultoría, de la calidad de los productos. Entonces, el tipo de garantía puede ser bancaria, como es la boleta de garantía, podría ser inmobiliaria, donde un bien inmueble se pone en garantía, o garantía personal, donde se estipula de acuerdo a la norma que la persona con todos sus bienes habidos y por haber se constituye en el garante personal, ¿no? Por ejemplo, el monto de la garantía y el plazo, ¿no? ¿Por qué tiempo? Y aquí incluso podemos ir colocando ya algunos temas que pueden variar, como las primas, ¿no? ¿Cuánto va a ser el pago por el servicio de esa cobertura en los seguros, por ejemplo, ¿no? Servicios y se pueden insertar dentro de los servicios garantías de funcionamiento, capacitación, instalación, recolección de productos defectuosos, servicio técnico, entrenamiento, etcétera, etcétera. Entonces ahí dependerá de las empresas lo que necesitan, lo que solicitan o lo que les dan, ¿no? Un elemento que probablemente no tomamos en cuenta porque pensamos que nunca va a pasar es que en caso de litigio no nos entendemos a las dos partes y necesitamos un tercero que dirima y diga quién tiene la razón. En ese caso es el arbitraje, ¿no? Entonces se tiene que definir el árbitro, quién va a ser el árbitro. Dice la norma que cuando no se define quién va a ser el árbitro, entonces la Cámara de Comercio se constituye en el árbitro natural, ¿no? Entonces tenemos una oficina de arbitraje en la Cámara de Comercio. Y segundo, que ese trabajo no es gratis, por lo tanto se tiene que establecer cuánto va a costar, o quién sabe más que cuánto es quiénes cubren los gastos de ese arbitraje, ¿no? Probablemente la parte más interesada normalmente se van a mitades, ¿no? A no ser que exista una imposición de una de las partes para que el otro pueda hacerse cargo de eso, ¿no? Y se tiene que establecer en el contrato bajo qué jurisdicción se está realizando el mismo, ¿no? Va a ser un contrato privado, va a ser un contrato público, va a ser un contrato privado que puede ser elevado a instrumento público con reconocimiento de firmas. Es un documento público. ¿Está dentro de la jurisdicción nacional o es internacional? Pues estamos hablando de comercio internacional, entonces probablemente va a entrar en la categoría de internacional. Entonces ahí se tiene que
definir, ¿no? Dirá, este documento público que firman al pie de las personas, bla, bla, será elevado a instrumento público con reconocimiento a solo reconocimiento de firma, bla, bla. Entonces ahí nos dan los chances, ¿no? 20, retrasos en la entrega, si están permitidos, ¿sí? Eso implica multas. Y tercero, cuál es la forma, ¿no? Forma de pago que requiera. Por último, en los contratos va a haber la firma de las partes, firmará el comprador, el vendedor, en algún caso se requerirá testigos, y esto probablemente que es para las empresas o para las personas jurídicas, ¿no? Que son las empresas, el número de poder. Entonces se supone que alguien está representando a la empresa, que puede ser el gerente, el apoderado, alguien que los socios, los dueños le confieren un poder, entonces tiene un poder, y en el documento de compraventa que se hace en la parte final, se hace una copia inextensa del documento poder, y veis su número y todas las leyes, todo lo referente a ese documento en su elaboración, ¿no? Y reconocimiento de firmas que se hace en notario con la firma, las huellas y todas lo que requiere para que ese documento privado con reconocimiento de firmas ya está listo y habilitado para que pueda ser un instrumento en la jurisdicción pública y por tanto pueda ventilarse en ese ámbito, ¿no? Entonces, estas formalidades van a permitir justamente pasar de un ámbito privado a un ámbito público, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Muchas de estas cosas que ya hemos visto en varias asignaturas, especialmente en el tema del doctor Gemio en legal, entonces solamente como repaso, pero todo eso, no sé si me he olvidado algo, creo que casi todo lo que habitualmente colocamos en los contratos compra-venta he hecho referencia. Hay muchos temas que todavía no los hemos visto, como, bueno, conmigo por lo menos a profundidad, como es el tema de los 5 TERs, algún tema de el pago de impuestos, que vamos a ver más adelante, etcétera. Entonces, o el tema de seguros, que vamos a ver más adelante, y con eso va a estar completa la idea, pero ahí todo eso en su mayoría debería tener un contrato compra-venta. ¿También? No sé si tienen preguntas. No, dije buenas tardes. Contratos, o mejor dicho, ejemplos de estos tipos de contratos se pueden encontrar en el SICOES, ¿verdad? ¿O? Sí, exacto. Están ahí los contratos. Ya, gracias, Inge. Hemos visto, cuando hemos entrado a la página del SICOES, que cuando hay un ganador, ¿no? Independientemente de la convocatoria, que puede ser consultoría, hay un contrato de servicios, que puede ser la compra de un bien, ¿no? Un activo, un bien, hay un contrato, ¿no? Y la compra de obras civiles, hay un contrato. Entonces, todo lo que publica el SICOES termina en un contrato. ¿Por qué? Porque el contrato es la única forma de obligar a las partes a que cumplan, ¿no? Una vez me preguntaba, ya fuera de clases, una muchacha, y me decía,
me decía, quiero comprar un cisterna de la China para transportar gasolina, me imagino, combustibles. Entonces me imagino que tendría ella algún surtidor, ¿no? Entonces, yo digo, la única forma de que le obligues a la empresa a que cumpla es a través de un contrato. El contrato obliga a las partes a su cumplimiento, ¿no? Dice, el objeto del contrato es un cisterna. Entonces se especifica, habla de los pagos, las condiciones, todo eso. Y la única forma que le obligues a la empresa china a que te despache es justamente el contrato compra-venta, ¿no? Adicionalmente, ¿qué? ¿Qué están ahí? Allá. Hay otra llave ahí. Sí, sí. Y el contrato va a ser el único instrumento que va a obligar a las partes a que cumplan, pero también podemos tener otro instrumento que nos pueda ayudar un poquito en esto, al cumplimiento, a la verificación, que es justamente una carta de crédito, ¿no? Que el banco le va a pagar a la empresa china cuando la empresa presente los documentos de embarque, ¿no? Entonces ahí, la naviera, por ejemplo, va a recibir, va a certificar que es el camión, va a emitir el BL, ¿no? Que es el documento de contratación del transporte marítimo. Con ese documento, el vendedor va a ir al banco y le va a decir, aquí está presentado y por lo tanto quiero que me paguen. Entonces, esos mecanismos son los que pueden ayudar a proteger una compra-venta, ¿no? Entonces, el contrato es indiscutible, va en cualquiera de sus jurisdicciones, no público, privada, nacional, internacional, nos va a ayudar, nos va a salvar, pero también las formas de pago, ¿no? Una carta de crédito, documentos en cobranza, etcétera, van a ayudar a que tengamos mayor seguridad de la transacción que se está haciendo. ¿Está bien? Muy bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Déjeme habilitar la asistencia del día de hoy. Muy bien, está habilitada la asistencia del día de hoy. Si no hay ninguna pregunta más, entonces nos vemos el día miércoles. Y que yo tengo una duda. ¿Sí? La parte que decía Nove del GAT, que más o menos que creo que era el gravamen arancelario, Sí. suele cambiar cada año, porque bueno, ahorita he encontrado un documento, a ver, lo voy a pasar al grupo, a la clase, que era como de este año, y no sé si lo varía cada año, porque igual como decía era de aranceles, pero ¿esos valores varían o se mantienen cada año? A ver, el tema del gravamen arancelario, se tiene un documento donde la aduana establece cuáles son las partidas, llamamos las partidas y subpartidas, ¿no? Entonces cada producto que se transa en comercio internacional
Entonces se contabiliza, ¿no? Hay cuentas nacionales donde se va a ir juntando todo lo que se exporta e importa para que después se haga el balance el balance comercial, ¿no?, de Bolivia, y donde se registran esto, y cada partida esto viene por capítulos, ¿no?, y por secciones, donde, por ejemplo, digamos, no sé, capítulo 10, o no sé, quieres buscar animales vivos, ¿no? Entonces vas a vender toros al Brasil, ¿no? Entonces, tanto para la entrada, para la importación, como para la salida, se graban los productos, ¿no? Entonces, el gravamen que se paga va a depender primero de la partida arancelaria, ¿sí?, de qué producto es. Segundo, va a depender del país del cual estás comprando. Entonces, tenemos acuerdos comerciales con Brasil, tenemos un acuerdo de complementación de este tratado libre de comercio con México, ¿no? Donde se libera, en algunos casos se libera todo, en algunos casos se liberan capítulos, ¿no? Entonces, por eso es importante para nosotros ver, cuando estamos importando, primero qué producto es y cuál es su origen, ¿no? Entonces tiene que haber un certificado de origen. Con eso nosotros vemos qué porcentaje está liberado. Puede ser el 100%, ¿no? No paga impuestos, o puede tener un gravamen, ¿no? Entonces, en lugar de pagar 10%, paga 2%, paga 3%, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Bolivia hay una ley, la ley del libro, que dice que todos los libros de todo el mundo, o sea, puedo comprar libros de China, cero. Entonces, pagan cero arancel al internarse al territorio nacional, ¿no? Entonces, se ha liberado el capítulo de libros, ¿no? Para fomento de la cultura, etc. Pero si nos vamos al tema de los vehículos, entonces, los vehículos tienen un gravamen, ¿sí? Pero hay que revisar, si yo me traigo, por ejemplo, un auto de la Argentina, entonces, si está parcialmente liberado o totalmente liberado, porque en los tratados, en los acuerdos, negocian los países y se sientan y dicen, vamos a liberar tales productos, cada uno va con su cartera de productos y tratan de hacer un balance, ¿no? Más o menos aquí vamos a transar, qué sé yo, 5.000 millones de dólares, y aquí tiene que haber otro tanto, ¿no? Entonces, hacen lo que llaman reciprocidad, ¿no? Entonces, en algunas cosas se liberan en Bolivia, en el otro lado se liberan en la Argentina, y, bueno, calculan los porcentajes. Entonces, hay productos que están parcialmente liberados y hay productos que están totalmente liberados. Depende de su partida y depende del país de origen. Entonces, sí, se ha celebrado en el último tiempo algo con la Argentina, entonces seguramente se ha actualizado. Entonces habría que ver la actualización de las partidas, ¿no? Ya. Muchas gracias, Ángel, por la información. Sí, de todas formas, eso vamos a profundizar cuando veamos el tema de aduanas, ¿no? Entonces, ahí vamos a empezar a calcular bases imponibles, impuestos de ley, etcétera. Entonces, y para hacer todo eso necesitamos ir nosotros a la partida andina y ver las partidas, ver los países, etcétera, y ver en qué partida arancelaria entra, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a aprender a ver todo eso. ¿Está bien? Muy bien. Bien, entonces si no hay ninguna pregunta más, nos vemos el día miércoles. Que tengamos resto de jornada. El miércoles. Que gane nuestro equipo favorito mañana. Gracias, Inge, hasta luego. Hasta el miércoles. Hasta luego, Inge. Hasta el miércoles. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Chao, hasta el miércoles.